Hola, buenos días, muchas gracias tanto a las personas que habéis venido presencial como a quienes nos están siguiendo por Zoom. Voy a presentar a Montserrat Villar, que es doctora en astrofísica y científica titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas aquí en el Centro de Astrobiología. Su investigación está enfocada en las galaxias activas, aquellas que albergan un agujero negro gigantesco en el centro con signos de actividad frenética. Realizó su tesis doctoral en el European Southern Observatory en Garching, en Alemania, y continuó con estancias postdoctorales en la Universidad de Sheffield, en Inglaterra, y el Instituto de Astrofísica de París. En el año 2000 se incorporó en la Universidad de Hertfordshire como profesora titular. Regresó a España en 2003 con un contrato Ramón y Cajal. Trabaja desde entonces para el CSIC, inicialmente en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, y en el Centro de Astrobiología desde el año 2011. Cuenta con una larga trayectoria en divulgación científica y es la ideóloga y directora del proyecto del que nos va a venir a hablar, del proyecto Cultura con C de Cosmos. Os dejo con Montserrat Villar. Bueno, muchas gracias a todos por asistir a esta conferencia, que es un poquito diferente de los seminarios a los que estamos acostumbrados. Es un proyecto de divulgación científica que espero que os interese a todos y que se llama Cultura con C de Cosmos. Vivimos en una sociedad hiperespecializada. Nosotros mismos, a la hora de hacer investigación, estamos tremendamente especializados, tratamos de ser excelentes en actividades que están enfocadas en temas tremendamente específicos. Esto se extiende a todas las áreas del conocimiento, de la cultura. Entonces tenemos una estructura de creación de conocimiento, de investigación en distintas áreas de la sociedad que está dividida en multitud de casillas diminutas en las que, como digo, tratamos de ser excelentes, pero que raramente se conectan unas con las otras. Este centro, el Centro de Astrobiología, es un ejemplo de cómo la creación de alianzas entre esas casillas diferentes nos puede ayudar a crear cosas realmente extraordinarias. Entonces, esa forma de funcionar con esta especialización tan grande, que se extiende no solo ciencias versus humanidades, sino que dentro de las ciencias hay una separación enorme entre la biología, la física, la astrofísica. Dentro de la astrofísica hay una separación enorme entre la investigación de estrellas, de galaxias, de planetas. Dentro de galaxias hay una especialización enorme en diferentes áreas. Entonces, como digo, hay toda esta subestructura, como este árbol de cuadrículas en las que estamos a veces muy encasillados. Entonces, esta forma de funcionar puede estar bien, o sea, tiene sus ventajas siempre que haya recursos, estrategias e inteligencia para saber extraer lo mejor de cada una de esas personas especializadas para llegar a un objetivo común. Pero también es bueno que haya espacios y oportunidades para poder salir fuera de esa zona de confort nuestra desde el punto de vista intelectual, donde nos sentimos cómodos, donde sabemos que somos buenos, para movernos hacia otras formas de pensar, de crear y de conversar. Entonces, una forma de hacer eso es lo que planteamos en Cultura con C de Cosmos, porque movernos hacia esas zonas fuera de nuestra especialización nos ayuda, por ejemplo, a reconstruir la historia. Es esencial si queremos entender por qué estamos donde estamos. Tenemos que entender la historia, y entender la historia significa saber cómo lo ha moldeado la filosofía, la religión, las supersticiones, como puede ser la astrología, y por supuesto cómo luego entra la ciencia como un tsunami a ocupar todo ese espacio, a desplazar mucho las otras formas de conocimiento para tratar de aportar ese pensamiento racional que pensamos nos acerca más a una explicación realista y correcta de la naturaleza y de nuestro entorno. Aun con todo, como digo, para saber por qué el conocimiento que tenemos ha llegado donde está, por qué podemos proyectarlo hacia el futuro, es esencial tener estas alianzas con estas otras áreas del conocimiento.
Por ejemplo, conecto de nuevo con el Centro de Astrobiología y uno de sus objetivos principales, entender si los procesos que han dado lugar a la aparición de la vida aquí en la Tierra han podido tener lugar en otros lugares del cosmos. Esto no es nuevo. Llevamos 2000 años reflexionando sobre la posibilidad de que haya otros mundos habitados, y esa reflexión que ha permeado toda la historia del pensamiento ha estado delineada por la filosofía, la religión, etc. Entonces, reconstruir esa historia para poder proyectar el conocimiento también hacia el futuro, prepararnos para ese posible descubrimiento de vida fuera de la Tierra, necesita enriquecerse de esas otras áreas del conocimiento. Salirnos de esas áreas donde nos sentimos cómodos, esa especialización, también estimula la búsqueda de soluciones creativas a problemas complejos. Por ejemplo, si queremos identificar trazadores biológicos en atmósferas de exoplanetas, necesitamos la confluencia de la química, de la física, de la astrofísica, de la biología, distintas ramas y, por supuesto, de la tecnología. Y por último, el salirnos y adentrarnos en otras formas del conocimiento, en otras áreas, también nos hace dudar, y solo desde la duda se puede progresar en el conocimiento. Aquí está el germen de Cultura con C de Cosmos, una iniciativa que ha querido encontrar, buscar y crear estas alianzas entre distintas áreas del conocimiento para hacer divulgación científica. El objetivo en sus dos primeras ediciones, que ahora resumiré, fue hacer divulgación de la astronomía y la astrobiología a través del arte, de la música, de la poesía. Hemos querido llegar también a otro tipo de público que normalmente es posible que no se acerque a la ciencia, yendo nosotros e invitando a museos de arte, a museos de ciencia, a museos de todo tipo, bibliotecas, etcétera, para que se implicaran con nosotros en divulgar, en algunos casos, sus propias colecciones de obras de arte, de piezas arqueológicas, etcétera, visto desde el punto de vista de nosotros los científicos. Es otra forma de mirar sus colecciones y, de hecho, mostrarlas al público desde un punto de vista diferente. Las dos primeras ediciones, estos fueron los resultados. La primera se celebró entre octubre y marzo de octubre de 2018 a marzo de 2019. La segunda fue una edición más breve que celebramos en la Semana de la Ciencia en noviembre de 2019, aprovechando la celebración de este evento. En total se organizaron 73 actividades muy variadas, pues conciertos, conferencias, visitas guiadas, una exposición, teatro, etc. Como digo, siempre permeándolo todo estaba la ciencia, pero hablando de otra manera, llegando al público de otras maneras. El equipo que organizó estas dos ediciones estaba formado por 7 personas, de las que ahora hablaré, investigadores del Centro de Astrobiología. Contamos entonces también con Susana Cabañero, pero además creamos un equipo extenso de colaboradores externos o del propio Centro de Astrobiología de múltiples áreas, desde periodismo, arte, música, áreas de la ciencia muy diversas, etc. En total, 42 personas se implicaron con nosotros para participar en actividades de divulgación científica o ayudarnos a crearlas. Y finalmente, con todas las colaboraciones que tuvimos en las distintas sedes, más de 100 personas se implicaron en esas dos primeras ediciones de Cultura con C de Cosmos. Participaron más de 40 entidades, que fueron pues, fundaciones, museos, bibliotecas, incluso algunos bares también. Como digo, tratábamos de llegar a distinto tipo de públicos en distintos entornos. Las 73 actividades se organizaron en 29 sedes, 31 sedes, 29 de ellas en Madrid, y finalmente contamos con la asistencia de unos 11.000 personas presenciales. Bien, llegó la pandemia, lo cual estuvo en una parte que para nosotros bueno, era totalmente necesaria, es
reflexionar si queríamos continuar con Cultura con C de Cosmos, si plantearnos la posibilidad de hacer una edición cada 2 años, una frecuencia menor ni interesa ni es viable, pero empezamos a plantearnos la posibilidad de crear una celebración bianual. Teníamos que pensarlo bien, reflexionar sobre los resultados, si nos interesaba seguir en el mismo formato, la misma línea, etc. Entonces llegó la pandemia, que nos ayudó desde ese punto de vista un poco a mirarlo todo desde lejos y volver a Cultura con C de Cosmos a principios del año pasado, donde decidimos a principios de 2021 que íbamos a lanzar una tercera edición, en este caso con la vida fuera de la Tierra como el tema principal, siendo este el Centro de Astrobiología, es un tema que nos interesa a todos. Es un tema además que interesa a la sociedad. En cualquier momento, en cualquier día que veáis las noticias, podéis encontrar alguna noticia científica relacionada de alguna manera o de otra con la exploración de otros mundos, la posible existencia de vida fuera de la Tierra, sea misiones que llegan a Marte, sea el descubrimiento de otros planetas alrededor de otras estrellas, el descubrimiento de alguna molécula prebiótica que ha sido en el cosmos, que las descubrimos cada vez por más lugares, que ha sido fundamental para el origen de la vida en la Tierra, y todo nos va, desde el punto de vista de la ciencia, todos estos resultados, este avance del conocimiento, nos va colocando en una posición cada vez más y más optimista para esperar que de hecho seremos capaces, primero, que existe vida fuera de la Tierra, y segundo, que seremos capaces de encontrar esos indicios. Quién sabe, quizá esta nuestra generación sea la primera que descubra esos indicios de vida fuera de la Tierra. Quizá la gente joven, sobre todo, sea capaz de vivir esa experiencia tan profunda y tan maravillosa. Entonces, esa posibilidad, esa expectativa de poder detectar vida fuera de la Tierra también nos tiene que hacer reflexionar sobre si estamos preparados para afrontar eso, el descubrimiento de vida más allá de nuestro planeta. De todo esto va a hablar Cultura con C de Cosmos en su tercera edición. Estos son los objetivos, que los voy a leer. Contribuir a romper la tradicional separación entre ciencias y humanidades, acercar la ciencia a la sociedad, invitando a reflexionar acerca de la posible existencia de vida fuera de la Tierra, visibilizar la investigación realizada en el Centro de Astrobiología, fomentar la pasión por la cultura y el conocimiento al promover el encuentro y la comunicación entre áreas del saber generalmente percibidas como disociadas, por ejemplo, ciencias versus humanidades. Contribuir a modificar los referentes culturales y los modelos sociales que se ofrecen de forma distinta a las niñas y a los niños, y crear sinergias entre entidades de naturaleza muy diversa y sentar las bases de colaboraciones específicas. Este es el equipo de Cultura con C de Cosmos. Somos 7 personas del Centro de Astrobiología, 4 astrofísicos, David Barrado, José Caballero, Eva Villaver y yo misma, Carlos Briones, bioquímico, Esther Lázaro, bióloga, y con la maravillosa incorporación reciente de Natalia Ruiz, que es divulgadora de la ciencia, comunicadora, y es responsable de comunicación del proyecto de Cultura con C de Cosmos. Es un equipo magnífico. Todos compartimos no solo la pasión por la actividad de investigación que llevamos adelante o la actividad de divulgación científica, sino además tenemos estas inquietudes de las que antes hablaba de alejarnos y entrar en otras áreas del conocimiento, sea el arte, la música, la poesía, etc. Entonces, todo esto es lo que realmente este equipo, con estas cosas que compartimos, es lo que realmente ha hecho posible Cultura con C de Cosmos, y aprovecho para darles todo mi agradecimiento. Contamos además con un equipo externo de colaboradores. Esto no me refiero que no forman parte de este grupo central que coordina el proyecto, que va creciendo cada semana. Son personas que nos están ayudando a
en distintos aspectos, sea de las redes sociales, o sea para participar en actividades de divulgación, para organizarlas, etc. Y son personas pues desde, por ejemplo, una galerista, un artista multidisciplinar, los astrofísicos Carlos Cifuentes y Nuria Fonseca, que he señalado porque su ayuda está siendo extraordinaria, luego los mencionaré, pues un profesor de filosofía, periodismo científico, músicos, etcétera, historia del arte, etcétera. Entonces, como veis, Cultura Conce Cosmos amplía todo este rango de acción y de crear contenido de divulgación científica con la colaboración de personas que se aproximan desde caminos y experiencias muy diferentes. La duda que se nos planteó el año pasado cuando empezamos a organizar la tercera edición de Cultura Conce Cosmos fue que si nos lanzábamos a organizar muchas actividades en formato presencial, como fue en las dos primeras ediciones, corríamos el riesgo de que con la incertidumbre de la pandemia, por un lado, no encontrar interés en las entidades colaboradoras, y para nosotros mismos el riesgo de tener que cancelar. Entonces decidimos darle una aproximación totalmente diferente, con un formato presencial muy limitado y poner mucho peso y volcarnos mucho en actividades que se realicen en formato virtual. Cultura Conce Cosmos se apoya en 4 patas. Vídeos que hemos pedido a personalidades del mundo de la cultura, donde reflexionan sobre qué les inspira la posible existencia de vida fuera de la Tierra, actividades presenciales, directos de YouTube, son actividades online, y la divulgación que hacemos también a través de las redes sociales y del portal web. Nos hemos dirigido, en cuanto a los vídeos que os mencionaba, nos hemos dirigido a personas del mundo de la cultura para plantearles estas 2 preguntas. ¿Qué te inspira la idea de que pueda haber vida en otros lugares del universo? ¿Hay alguna obra de arte, composición musical, poema u cualquier otra forma de creación artística que, según tu opinión, exprese esas emociones o esas ideas que tú tienes al reflexionar sobre este tema tan profundo? Esto lo que nos está ayudando es abrir las puertas hacia el público, porque lo que queremos es estimular una reflexión, establecer un diálogo con el público, con la sociedad, para que también nos cuenten, nos pregunten a los científicos qué sabemos sobre la posible existencia de vida fuera de la Tierra. Hoy uno de los mensajes que vamos a transmitir es: la única evidencia de vida que tenemos está en la Tierra. Esa es la realidad. Entonces, de ahí, ¿cómo podemos partir para construir este mensaje que transmitiremos a la sociedad de por qué buscamos vida fuera de la Tierra, cómo la buscamos, etcétera, etcétera? Entonces, como veis, les invitamos también a hacer esa reflexión, también pensando de otras maneras, a través del arte, de la música, etcétera, que es también la línea que define Cultura Conce Cosmos. Aquí quiero agradecer a Carlos Cifuentes, que ha sido una gran ayuda para todo el montaje, traducción, subtitulación de los vídeos. Y aquí os pongo algunos ejemplos de las personas que han colaborado con nosotros, que nos han enviado vídeos en formato totalmente informal, con un móvil, o sea que no les costará ningún esfuerzo. Son vídeos de 2 o 3 minutos donde responden estas 2 preguntas que os planteaba. Y contamos, entre otras personas, con Rosa Menéndez, presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Miguel Falomir, director del Museo Nacional del Prado, Jocelyn Bell, descubridora del primer púlsar, Michel Mayor, Premio Nobel de Física en 2019 por el descubrimiento del primer exoplaneta, un planeta alrededor de otra estrella de tipo solar, José Luis Llorente, medallista olímpico, es jugador de baloncesto, Mateo Gil, guionista y director de cine, María Martinón, que es paleoantropóloga y directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, una de las poquísimas mujeres en España que dirigen centros de investigación. Entonces, como veis, cubrimos un amplio rango de especialidades y
en el mundo de la cultura. Así hemos preguntado, tendremos un total de un mínimo de 32 vídeos que vamos publicando, dándole difusión en las redes, en el portal web, pues 2 a la semana. Y algunos de ellos son realmente fantásticos de escuchar. Ahora os voy a mostrar uno que yo espero que se oiga el sonido, y si veis que hay algún desacople entre imagen y sonido, yo lo que os propongo que solo escuchéis, no veáis la imagen, es el vídeo que nos ha mandado Dani Orbiz. Dani es poeta y juglar, como él se define, y quiero que lo escuchéis. Vida fuera de la Tierra, más vida en el universo. La incógnita que esto encierra sin duda anima mis versos y anima mi pensamiento de un modo cuasi que histérico, propulsándolo al momento en un salto estratosférico. ¿Hay vida fuera de aquí? No tanto por cosa mística, sino por simple estadística, yo afirmaría que sí. Pero esto despierta así interrogantes complejos. ¿Esa vida que esperamos, cómo quedará de lejos? ¿Será parecida a mí? ¿Será fea? ¿Será guapa? ¿Será de alta tal que así o bajita como un gnomo? ¿Comprenderá cómo somos o no entenderá ni papa? Dejo a la investigación espacial, real y científica, la resolución final de esta cuestión tan magnífica, que a mí, por mi propio lado, imaginar no me cansa y este soñar desatado en un mundo complicado me da un poco de esperanza, pues el universo es grande y en toda esa inmensidad que nos queda por delante cabe soñar, proyectar, dibujar e imaginar cualquier posibilidad. Y que mientras que la quieta balanza no se decanta, yo sueño y lo paso teta con un medio que me encanta, que es el cómic, la historieta. Desde historias infantiles hasta para adultos, miles de viñetas y de obras abordan esta cuestión. Y aunque no tenga rigor y no sean más que cuentos, lo cierto es que de momento entretienen un montón. Así que en previsión de que sea esa vida que esperamos un poco más aburrida de lo que nos imaginamos, yo que soy tan buena pieza, lo paso estupendamente con los hombrecillos verdes que viven en mi cabeza. Fantástico. La verdad que ya solo tener este tipo de colaboraciones, ya el proyecto lo hace realmente maravilloso, ¿no? Bueno, en total vamos a tener, pues como os digo, la colaboración de unas 32 personas. Como os digo, las actividades presenciales las hemos reducido mucho en número y voy a destacar aquí un ciclo que además comienza la semana que viene y aprovecho para animaros a todos a acompañarnos. Va a tener lugar en el mítico Café Gijón, en el Paseo de Recoletos de Madrid. Es un café que se abrió a finales del siglo XIX y tiene toda una trayectoria de tertulia, de diálogo, que de hecho es un lugar mítico en la historia de la cultura. Por allí pasaron Valle Inclán, Santiago Ramón y Cajal, etc. Entonces, nosotros desde Cultura con C de Cosmos vamos a contribuir a seguir creando esa historia de tertulia en el Café Gijón. Será a partir del 17 de marzo, es decir, la semana que viene, cada jueves, 6 diálogos a las 8 de la tarde, ya os iremos informando. Y aquí os muestro los 3 primeros. El objetivo de estos diálogos es reunir a 2 o 3 personas que van a abordar un mismo tema desde caminos diferentes. Estas reflexiones estimulan muchísimo conversaciones de una riqueza intelectual muy grande. A veces resultan realmente diálogos fascinantes. El primero será el 17 de marzo, la semana que viene, como digo, jueves a las 8 de la tarde en el Café Gijón, con Carlos Briones, el artista Antonio Calleja, y será moderado por la galerista Virginia Bauzá. El título será Pensar el arte, sentir la ciencia. El segundo, el 24 de marzo, será entre la bióloga Esther Lázaro
y el profesor de Filosofía y Gestor Cultural, Carlos Javier González Serrano, que van a hablar de un tema fascinante, que es la vida en otros mundos, un diálogo entre la ciencia y la filosofía. El tercer diálogo será a cargo de José Antonio Caballero, ya sabéis su interés y su actividad en temas de mezclar ciencia y música, que dialogará con el dúo musical Fario, y esto tendrá lugar el 31 de marzo. Y en abril habrá 3 más con, de nuevo, temas muy diversos, donde personas de historia del arte, de periodismo van a abordar temas diferentes. Entonces os animo, como veis, es la idea, el germen de Cultura con C de Cosmos de crear estas alianzas para hablar de temas de calado y de interés. Tendremos también, esta es la cuarta pata, la tercera pata en la que se apoya Cultura con C de Cosmos, es una iniciativa que está organizando Natalia Ruiz. Serán directos de YouTube en los que esas mismas preguntas que hemos hecho a estas personalidades del mundo de la cultura, queremos también que el público participe de esa reflexión. ¿Qué piensa la gente de que puede haber vida fuera de la Tierra? Entonces se les va a invitar a lo largo del mes de abril a que nos envíen las preguntas que les gustaría hacer acerca de este tema tan trascendental, qué les gustaría saber. Seleccionaremos las preguntas más interesantes, más creativas, las que nos permiten transmitir el mensaje científico que nosotros queremos hacer llegar. Y a lo largo del mes de mayo habrá 4 directos de YouTube con personas expertas en los temas planteados. De hecho, os invitaremos a algunos de vosotros para, si queréis acompañarnos y colaborar con nosotros en esta actividad, que tendrá lugar los miércoles de mayo a las 7 de la tarde. Entonces, como digo, habrá una persona experta que responda a esas preguntas seleccionadas y luego se abrirá el chat para que el público también pueda mandar sus propias preguntas que se responderán en tiempo real. Finalmente, esta es la cuarta pata que mencionaba, que es hacer divulgación científica a través de las redes sociales, a través del portal web. Aquí me gustaría mencionar la ayuda fantástica de Nuria Fonseca. En las redes sociales no solo llevamos con la dirección de Natalia toda la comunicación del proyecto, de las iniciativas que se hacen, todas las novedades, sino además hacemos también divulgación, sobre todo haciendo hincapié en estas alianzas entre arte, astronomía, etcétera, que es la aportación que hace Nuria, y realmente pone posts maravillosos donde invita a contemplar estas imágenes tan maravillosas de piezas de arte de distintas épocas, de distintos lugares, de distintas culturas, que nos han hecho reflexionar sobre cómo percibimos el cosmos, cómo lo interpretamos, y en esta nueva edición también acerca de cómo hemos pensado sobre la vida extraterrestre. Hacemos también divulgación en el portal web, tenemos un ítem del menú que se llama Astrocultura, que con las secciones de astromúsica, donde José Caballero cada 15 días va actualizando listas de música de Spotify, vídeos de YouTube, donde la música está directamente relacionada con esos temas de, pues, en Marte, de vida extraterrestre, etc. Astroarte. Astroarte y Astrolibros, que eso empezará pronto, y donde la colaboración con historiadoras del arte nos permiten reconstruir el imaginario visual que hemos construido sobre la vida extraterrestre a partir de la literatura de ciencia ficción, las ilustraciones, etc. Entonces, por un lado, Astroarte, que lo lleva la historiadora malagueña Sofía López, y Astrolibros, que empezaremos muy pronto, donde hablaremos muy brevemente de libros que han sido clave en la historia del pensamiento, que son joyas bibliográficas que han marcado cómo hemos pensado, cómo hemos reflexionado sobre la posible existencia de otros mundos habitados.
En resumen, estas son las 4 iniciativas que estamos, los 4 tipos de iniciativas, los vídeos a personalidades del mundo de la cultura, que lo estamos haciendo entre marzo y junio, actividades presenciales como el ciclo de Café Gijón, y habrá alguna más, el ciclo será entre marzo y abril, los eventos, los directos de YouTube, que se organizará y se celebrará entre abril y mayo, y finalmente esa divulgación a través de las redes sociales y el portal web entre marzo y junio. Entonces aquí voy a terminar, aprovecho para animaros a que consultéis la página web culturacecosmos.es, donde está toda la información que vamos actualizando con mucha frecuencia, y para que nos sigáis en las redes y animaros a que nos acompañéis también en las actividades presenciales. Así que nada más, muchas gracias y nada más. Gracias. Si tenéis preguntas. Gracias, Monse. Una iniciativa súper chula. Igual nos podías contar un poco como algún caso particular de la primera edición donde tuvisteis ocasión de hacer eventos más presenciales. ¿Cómo fue la acogida? ¿Qué tipo de preguntas os hacía la audiencia? Si teníais más gente interesada en ciencia o humanidades. Sí. Curiosidades de ese estilo. Gracias. Claro, hubo reacciones de todo tipo. También es que había actividades muy diferentes. Entonces, desde actividades que ya los propios, porque seguimos las 2 días, no son las que nosotros organizábamos, que ya llevamos nuestra propia actividad propuesta de acuerdo con ellos, y también les animamos mucho a que ellos organizaran actividades marcadas en Cultura con C de Cosmos sin tener que poner mucho esfuerzo. Te pongo un ejemplo. En muchos museos de arte, o el Museo Arqueológico Nacional, el Museo del Romanticismo, en fin, muchos museos tienen una actividad, el Museo Nacional de Artes Decorativas, tiene una actividad que se llama la pieza del mes, o la pieza del trimestre, o la obra del mes, etc. Eso lo hacen todos los meses, desde hace ya muchos años. Es algo que tienen ya muy organizado, que lo hace su propia de educación, y seleccionan una obra que presentan al público en grupos reducidos, explicando la historia de esa obra, su contexto, cómo llegó ahí, etc., ¿no? Entonces, nuestra propuesta, que funcionó muy bien y que se hizo en varios museos, fue, vale, pues seleccionad una pieza que tenga alguna relación con la astronomía, ¿no? Y esa pieza nosotros la proponíamos. O sea, que hicimos este ejercicio de estudiar un poco el legado material de todos estos museos para luego hacer estas propuestas. Pues un reloj astronómico del Museo Nacional de Artes Decorativas, del Museo del Romanticismo, una porcelana pequeña de la Musa Urania de la Astronomía, el Museo Nacional de Artes Decorativas, o un astrolabio del Museo Arqueológico. En fin, eso funcionó muy bien, y eso tiene un público garantizado, que es su propio público, y nosotros les podíamos orientar en esa visión más científica que nosotros podíamos aportar. Luego hubo actividades de tipos muy diferentes, desde actividades donde la asistencia fue muy baja, también depende mucho de la hora, del lugar, etcétera, hasta otras que fueron un éxito total, las conferencias que se organizaron en el Museo Nacional de Arte, en el Museo Arqueológico Nacional, o el récord de todos los récords, una conferencia que dio Benjamín Montesinos en Fundación Telefónica, que se retransmitió por streaming y que tuvo varios millones de seguidores, que eso es impresionante, ¿no? Entonces, ya te digo, había variedad, pero por lo menos en cuestión de organizar y de implicar a los organismos, realmente fue fantástico. O sea, bueno, fíjate todas las sedes que tuvimos, ¿no? Y en el público sí que es cierto que yo creo que la gente quiere esa otra visión también. Estamos muy acostumbrados a lo mejor a ir a
una actividad de un museo de arte donde esperamos ya una forma, un tipo de conferencia, pero luego el que venga alguien para mirarlo de manera diferente es muy enriquecedor y al público le gusta. Por ejemplo, el Museo del Prado tiene una iniciativa que se llama Enfoques, donde invitan a personas de otras áreas, pues sea de, por ejemplo, no sé, la biología, la astrofísica, el periodismo, etcétera. Elige una obra y cuéntale al público, siempre grupos reducidos en un museo, aparte de la pandemia, ¿no? Pero en un museo no puedes juntar a 40 personas en una sala, ¿no? Es en el sitio al lado de esta obra de arte donde esa persona da esa visión. Entonces yo creo que es algo que cuando se pone el esfuerzo de hacerlo funciona muy bien y el público realmente lo puede apreciar. Hay que tener mucho cuidado en cómo se utiliza el lenguaje, en cómo se transmite. Si yo voy a un museo del Prado a hacer un curso de enfoques, no puedo hablar de galaxias sin explicar lo que es una galaxia, por ejemplo. Entonces, realmente son actividades que requieren un esfuerzo mucho mayor que ese entorno habitual de divulgación científica al que podemos estar acostumbrados. Pero creo que en el público sí que hay interés para tener este tipo de alianzas, ¿no? Sí, esto lo va a hacer una iniciativa preciosa que va a hacer el Museo Nacional de Artes Decorativas en junio. La colaboración con ellos, la verdad que fue una de las mejores. Van a organizar un taller para grupos de niños y niñas entre 6 y 12 años, donde les van a pedir que busquen animales. En el Museo Nacional de Artes Decorativas hay piezas de todo tipo, porcelanas, muebles, pues vajillas. Entonces, cuando recorres el museo ves que bueno, en determinadas épocas hubo, por ejemplo, mucho interés por representar animales exóticos. Lo que venía de China, de Oriente, era muy llamativo. Las porcelanas que venían de Oriente pues eran casi como oro, ¿no? Y entonces muchas de esas porcelanas que venían de Oriente estaban decoradas con animales exóticos, ¿no? Entonces una conexión que a mí me parece preciosa es que esos niños y niñas van a ir a descubrir animales exóticos, que claro, en aquella época los viajantes que fueron a aquellas tierras lejanas probablemente sentían la misma curiosidad de buscar esas vidas que nunca habían visto antes como nosotros. Probablemente también pasaremos por ese proceso de emocionarnos y sentir curiosidad por las vidas que descubramos. Y también algo que a mí me llama mucho la atención, que para describir esas vidas exóticas lo hacían como nosotros hacemos a la hora de planear cómo buscar vida fuera de la Tierra en comparación con la vida que ya conocían, pues la jirafa, que tiene la cabeza de conejo, las patas de caballo, etc., ¿no? Entonces, estos niños y niñas van a ser cazadores o exploradores, no cazadores, no exploradores en busca de formas de vida exótica en el Museo Nacional de Artes Decorativas. Van a hacer también un tutorial, en fin, va a ser una actividad muy bonita que va a organizar este museo. ¿Tenemos alguna pregunta en el chat? Muchas gracias. Pues eso, que enhorabuena, de verdad, es maravilloso. No sé si para los que quieren colaborar con vosotros, cómo ponerse en contacto y demás, Pues, a través de las redes, por ejemplo. Sí, quizá lo más fácil es... vale, sí, quizá doy mi correo, no sé si qué es lo mejor. Podría poner aquí si lo ve la gente. A ver. Sí, de todas formas en la página web hay los datos de contacto, ahora que lo pienso. Sí. Sí, en la propia página web Sí. tenemos los contactos en redes sociales. Eso es. Estamos pendientes de todas ellas, Facebook, Twitter, Instagram e incluso el canal de YouTube. Y hay en la página de contacto hay un correo electrónico que también Eso es. recibimos y tenemos todo bajo control. Sí, yo creo que es lo mejor. En la página web hay una idea muy clara de contacto donde está todo, como dice Natalia. Pues entonces, nada más.
Muchas gracias a quienes Muchas han gracias. asistido online y muchas gracias, Monse.